Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. Ahora me hacen el favor y se colocan de pie. Vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros pecadores, en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. divino niño Jesús, Ven a Dios con amor. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. Bueno, hoy vamos a trabajar los géneros literarios, pero hay unas preguntitas obligadas como son: ¿a ustedes les gusta leer? Sí. Dana, ¿qué les gusta leer? Cuentos. Melissa, ¿qué les gusta leer? Leyenda. Saidi, ¿qué les gusta leer? ¿A quién más les gusta leer? ¿Qué leen? A mí leyenda. Leyenda. Pero recuerden que también hay historias que son en audio. ¿A quién le gusta escuchar cuentos? A todo el mundo le gusta escuchar cuentos. Pero ¿qué han leído? ¿Quién me dice que ha leído o qué cuento ha escuchado? ¿Quién me da un ejemplo de qué han leído o qué ha escuchado? Eileen, ¿qué ha leído o qué ha escuchado? Caperucita Roja, ¿usted qué ha leído? Los tres perros del diablo. Los tres cerditos. Los tres cerditos. Yo leí una leyenda de la madre. La leyenda de la Madre Monte. Angélica. Los hermanos Grimm. Los 7 cabritos. Los 7 cabritos. Bueno, normalmente cuando han leído o han escuchado esas historias, ¿han aprendido algo? Sí. ¿Quién me cuenta que ha aprendido de alguna que haya leído o que haya escuchado? El lobo porque se lo iba a comer y se tiró por la chimenea y se quemó. Entonces, no, pero eso pasó en el cuento. Pero ¿a usted qué le enseñó? ¿Qué enseñanza le dejó? ¿Hay algo que se debe hacer o que no se debe hacer? Que no se debe hacer, o sea, no se debe pensar mal contra las personas, ¿cierto? Esa es una enseñanza. ¿Qué cuento era ese? El de Caperucita Roja, que se le debe hacer caso a la mamá. Todas esas enseñanzas que dejan esos cuentos se llaman Narrativo. Mito. Leyenda. Cuando vimos el cuento, ¿qué dejaba normalmente? Enseñanza. Eso deja una enseñanza. Eso le da un aprendizaje a uno. Entonces, cuando uno escucha un cuento o lee un cuento, debe estar pendiente de entender el cuento, léelo muy bien para que pueda aprender qué enseñanza le está dejando a uno esa lectura. Entonces, para empezar, vamos a hacer una lectura compartida y va a comenzar Saidi Nicole. La bola de fuego. Una de las creencias más populares del llano lo constituye la bola de fuego. Podría decirse que no existe un llanero que no haya escuchado hablar de este fenómeno sobrenatural. Son muchos los habitantes y caminantes que han tenido su tropiezo y otros que están familiarizados de tanto verla que ya ni miedo les dio. Samuel. El fenómeno consiste en una luz que se desplaza a lo largo de la sábana. Este resplandor se presenta en forma de circunferencia
grande por lo que observa dando vueltas como si fuera una rueda. Cuando se ve cerca, fácilmente pueden distinguirse los ojos, la boca y otras partes del cuerpo, como si fuera un esqueleto humano. Alejandra. Hoy hay gente que asegura haber visto dos bolas de fuego juntas correctamente por encima de los montes y llegar a los copos de palmas reales. Lo mismo en las matas de corozo y prender candela en tiempo de verano y sobre todo en Semana Santa, cuando el espanto sin rumbo anda suelto. Dicen que cuando ese aparato aparece es necesario decirle groserías para que se aleje, de lo contrario se viene encima y quema. Alexander. Diversas versiones se tejen sobre el origen de la bola de fuego. Unos dicen que se trata de un obispo quien por hacer pecado anda en pena. Otros que fueron dos madres que se pelearon y se lanzaron maldiciones. O espíritu de una mujer que fue mala hija. O simplemente se trata de espíritus errantes que deambulan en el llano. Gracias. Bueno, acabamos de hacer una lectura. ¿Cómo se llamaba esa lectura? La bola de fuego. Bueno, normalmente cuando uno lee un cuento, una leyenda, sobre todo los cuentos dejan una enseñanza. Pero recuerden que los cuentos tienen en alguna lectura, nosotros por allá hace mucho tiempo vimos el cuento, ¿cierto? Sí, señora. Y ese cuento tenía normalmente ¿cuántas partes? 3. ¿Y cuál era la primera? Inicio, nudo, desenlace. Bueno, esta lectura que hicimos ahora la tuvo. Sí. Hubo una parte donde los ubicó como en el tiempo, como en el espacio, y habló de los personajes, ¿cierto? Hubo otra parte donde ustedes se quedaron como prendiditos ahí, sorprendidos para ver como la trama. Y hubo otra parte que era el final, que le tocó leer a Anderson, donde se desenlaza la historia, ¿cierto? Bueno, eso que acabamos de ver es un género narrativo de los géneros literarios que vamos a ver ahora. Normalmente los géneros literarios se agrupan en 3 partes. Pero antes de seguir profundizando en el tema, les voy a colocar un video. Les voy a colocar un videito, así que hagan mucho silencio para que lo puedan escuchar. El monstruo del laberinto. Hace muchísimo tiempo, vivía en Grecia un joven y valiente príncipe llamado Teseo. Su padre era el rey Egeo y gobernaba la hermosa ciudad de Atenas. Un día bajó Teseo al puerto y vio a un grupo de gente llorando. 7 muchachos y 7 doncellas eran llevados con las manos atadas a bordo de un barco de velas negras. ¿Quién es esa gente que hay en el muelle?, preguntó Teseo a un marinero. Son los familiares de las 14 víctimas que van a ser sacrificadas. ¿Ves a esos 7 muchachos y 7 doncellas? Serán enviados a Creta. Pobrecillos, ¿cómo les compadezco? ¿Por qué? Pues ¿qué les sucederá? Pero no lo sabes, chico. Serán ofrecidos como alimento al terrible Minotauro que vive en el laberinto. Teseo había oído hablar del Minotauro, el horrendo monstruo con cuerpo de gigante y cabeza de toro. Poseía unos cuernos temibles y unos dientes enormes, y habitaba en un vasto laberinto en los sótanos del palacio de Creta, devorando a seres humanos. Tan numerosos eran los pasadizos del laberinto que nadie que penetraba en él conseguía hallar la salida.
Teseo regresó apresuradamente al palacio de su padre. «Padre», exclamó, «acabo de ver a 14 jóvenes atenienses a bordo de un barco que se dirige a Creta. ¿Por qué los enviamos para ser sacrificados a esa terrorífica bestia, el Minotauro?» «Porque hace mucho tiempo, hijo mío, hubo una guerra entre Atenas y Creta. Atenas fue derrotada. Y desde entonces debemos enviar un tributo a Creta cada 7 años. Un tributo de sacrificios humanos. Si no enviamos a esos 7 jóvenes y 7 doncellas para que sean devorados por el Minotauro, el rey de Creta nos volverá a declarar la guerra y muchos de los nuestros morirán». «¿Y no podría alguien dar muerte al Minotauro?», preguntó Teseo. «Nadie ha salido nunca del laberinto con vida. O les mata el Minotauro, o se pierden para siempre en el laberinto». Teseo regresó corriendo al puerto y se acercó al barco de las velas negras, donde aguardaban los muchachos y las doncellas. Sus familiares y amigos seguían sollozando en el muelle. «¡Pueblo de Atenas!», gritó Teseo, «no lloréis. Yo iré a Creta para acabar con el Minotauro». Con estas palabras, Teseo subió a bordo y zarpó rumbo a Creta. Tras muchos días de navegación, llegaron a la bella isla de Creta. En lo alto de un risco estaba el magnífico palacio de mármol del rey Minos. Sus soldados condujeron a los jóvenes y las doncellas por el sendero del risco. El interior del palacio estaba todo adornado con oro y plata. Las habitaciones aparecían repletas de finos muebles, y en todas las paredes podían contemplarse escenas de toros y delfines saltarines. En el amplio salón, el rey Minos se hallaba sentado en un trono dorado. Tenía una larga barba blanca y llevaba puesta una túnica de seda. «Solo esperaba a 14», dijo rudamente. «¿Por qué el rey Egeo me envía a 15? Teseo dio un paso adelante. «Soy el príncipe Teseo, hijo del rey Egeo. He venido para matar al Minotauro y liberar a mi pueblo de esta terrible deuda». «Bravas palabras», dijo el rey con una pérfida sonrisa. «Puesto que estás tan ansioso de encontrarte con nuestro monstruo, tú serás el primero que entrará mañana en el laberinto». En una esquina de la amplia sala estaba la bella princesa Ariadna. Al ver a Teseo, inmediatamente se enamoró de él. «Debo ayudar a este valiente y apuesto joven», pensó. Aquella noche se dirigió a su habitación sigilosamente. «Príncipe Teseo», murmuró en voz baja, «no puedo ayudarte a matar al Minotauro, pero sí puedo ayudarte a escapar del laberinto. Debes aceptar mi ayuda o morirás». «Lo haré encantado, princesa», contestó Teseo. «Entonces, toma esta espada y esta madeja de hilo y escóndelos debajo de tu túnica. Cuando entres en el laberinto, ata el extremo del hilo a la puerta y ve desenrollándolo a medida que avances por los oscuros pasadizos. Es tu única esperanza de hallar la salida una vez que hayas matado al Minotauro. Yo te estaré esperando junto a la puerta. Debes llevarme contigo de regreso a Atenas. Mi padre me matará si descubre que te he ayudado a escapar». «Te llevaré conmigo, princesa», dijo Teseo con ternura, «pues estoy enamorado de ti». Al amanecer del día siguiente, los soldados del rey condujeron a Teseo hasta el laberinto. Cuando la puerta se cerró tras él, quedó sumido en la oscuridad. Sacando la madeja de hilo de debajo de su túnica, Teseo ató uno de sus cabos a la puerta. Palpó los elevados muros que tenía ambos lados y muy despacio descendió por el angosto camino, desenrollando el hilo a medida que avanzaba. Más adelante, vio un poco de luz filtrándose por el suelo del palacio y pudo ver miles de calaveras y huesos desparramados por el suelo. De pronto oyó un terrible rugido que resonaba por los pasadizos. El espantoso sonido se aproximaba más y más, y Teseo percibió la fuerte pisada del gigante que se acercaba.
Inesperadamente, la bestia se abalanzó sobre él, bramando y rugiendo. Pero el príncipe se apartó de un salto, asiéndose a la roca. La bestia volvió a abalanzarse sobre él y esta vez Teseo le asestó un violento puñetazo en el pecho. El minotauro cayó hacia atrás, aturdido, y Teseo le agarró por sus inmensos y afilados cuernos, inmovilizándole. El minotauro soltó de nuevo un rugido y rechinó sus enormes dientes. Teseo sacó rápidamente su espada y la hundió 3 veces en el corazón del minotauro. La bestia rugió una vez más y luego se quedó inmóvil. En la oscuridad, Teseo buscó el ovillo de hilo que se había caído. Cuando lo halló, fue siguiendo con las manos el rastro del hilo a través de los oscuros y sinuosos corredores del laberinto. Al fin, alcanzó la puerta donde se hallaba Ariadna. Al ver a Teseo manchado de sangre, corrió hacia él y le abrazó apasionadamente. «Debemos apresurarnos», dijo la joven muy excitada, «o nos descubrirán los guardias de mi padre». Ariadna condujo a Teseo a donde se hallaba anclado el barco. Allí, esperándoles, estaban los 7 muchachos y las 7 doncellas. Cuando salió el sol, pusieron rumbo a Atenas. Saidi, ¿cuál era el título del video? ¿Cuál era el título del video? El monstruo del laberinto. Bueno, entonces estábamos viendo un video que se llamaba El monstruo del laberinto. En esa historia, ¿qué pasaba? Que se llevaban ayer 7 personas a un pueblo que tenía un rey. Y entonces el hijo del rey le fue y le preguntó que por qué se las llevaban. Y el rey le dijo que se los llevaban porque tenían que luchar contra un monstruo. Contra un monstruo. O sea, que el monstruo era uno de los personajes. Esa historia, en esa historia, ¿qué otro personaje había? El rey, había un rey. El príncipe. Había Una princesa. Había una princesa. Los guardias. Habían unos guardias. Y eso sucedía, ¿en dónde sucedía eso? En un pueblo. Y si hay un rey, ¿hay un qué? Castillo. Un castillo. Entonces, normalmente esas historias que son unos cuentos tienen, en la primera parte describen los personajes, el lugar donde se desarrolla la historia, y así empiezan, va siendo la narración. Luego viene una parte donde era el nudo que se iban a enfrentar todos ellos. ¿Con quién? Con el monstruo. El monstruo. Y hubo un desenlace donde, ¿qué le pasó al monstruo? Que se mataron. Donde lo matan. Entonces, entre los géneros literarios, vamos a ver el narrativo, la historia que acabamos de ver, el cuento que acabamos de ver en el video, pertenece al género narrativo. Y había un señor por ahí que iba narrando la historia. Había una vez ¿cierto? Sí, Esa persona se llama narrador, el que va contando la historia. Los géneros literarios normalmente están agrupados en están agrupaditos en 3 partes: los narrativos, los líricos y el género dramático. Pero ellos no están normalmente agrupados así porque sí, sino porque dependiendo cómo están conformados, según el contenido, según la forma como están estructurados, asimismo se agruparon en 3 grupos. En el género narrativo encontramos el cuento, que es una historia como la que vimos ahora, que contamos una historia, que ustedes vieron que en el cuento encontraron inicio, nudo y desenlace. Normalmente en los géneros literarios
cada uno encontramos varias representaciones. En el narrativo, por ejemplo, tenemos el cuento, que les estaba diciendo que fue el que vimos ahora, pero también están las novelas, están los poemas épicos, está el romance. Ustedes ven que en la historia que acabamos de ver había una princesa que se enamoraba, ¿cierto? Por allá, ¿con quién se enamoraba la princesa? Con el príncipe. Con el príncipe. Entonces, el género lírico usualmente se emplea para expresar sentimientos, y entre esos conseguimos que las representaciones del género lírico están las canciones, las elegías, las odas y las sátiras. Y en el género dramático encontramos la comedia, el drama y la tragedia. Normalmente en ese dramático, por ejemplo, hay un señor que la esposa lo abandonó o la mujer no lo quiere y él hasta se mata. Eso se llama tragedia. Por eso esos géneros son así de dramáticos. Pero de esos géneros literarios, nosotros antes habíamos visto el cuento. Entonces, y el video que vieron fue el cuento. El video que vieron era un cuento, era una historia que ya ustedes la conocieron bien, me han hablado mucho de eso. Y lo que yo quiero que hagamos ahora es que pongamos en práctica lo que aprendimos. Entonces, para eso, yo le voy a dar a cada quien un papelito, y ahí, recuerden que en los géneros, en las narraciones, normalmente son unos cuentos o unas historias breves, que a veces sus personajes son normalmente fantásticos, pero es una historia muy corta. Son historias breves y cortas, y entre eso teníamos el cuento y las fábulas. Estas son unas historias cortas. Entonces voy a pasarles a Alejandra, colabóreme aquí repartiendo papelitos por el lado de allá. Voy a pasarle a cada quien un papelito, y lo que van a hacer es, cada quien va a buscar un lapicito, porque vamos a inventar. Yo voy a poner una palabra, y a partir de esa palabra vamos a empezar a crear una historia breve. Vamos a hacer un cuento, porque es la que más conocemos, ese tipo de narraciones, y la vamos a hacer así. Vamos a darle aquí a Alejandra. Saque el lápiz. Por aquí hay más, Alejandra. No. Necesitamos hacer la actividad. ¿Cuántos faltan aquí? Cámbiala por esta. Falta. ¿Quién falta? Listo, todos tienen. Como al comienzo ustedes me decían que no solo les gustaba escuchar los cuentos, sino que también les gustaba leerlos y les gustaba escribir, voy a coger 2 palabras, y a partir de esas 2 palabras ustedes inventan la historia que quieran. Normalmente los personajes, los que ustedes quieran, el inicio de su cuento, el que ustedes quieran. Recuerden que en el inicio describimos los personajes y el lugar. Recuerden que en el nudo normalmente se forma como la parte pues ahí que lo deja uno como pegado de cuando uno se está viendo las películas, como el suspenso, ¿cierto? Y en el desenlace, cuando ya
se termina la historia y que puede ser un final feliz, como el de las princesas que se casan con el príncipe y viven felices. Como quieran, ustedes van a creer. Voy a colocar 2 palabras. La primera va a ser el sol, que es un astro, y la segunda va a ser un castillo. Escojan cualquiera de las dos y a partir de esta palabra crean su historia, o a partir de esta crean su historia. No tenemos mucho tiempo, entonces voy a dar unos 4 minuticos y empiezo a recoger. Usted con esa palabra le va a inventarle el título. Usted la va a inventar aquí. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la mía y quisiera coger el castillo, yo puedo colocar el castillo embrujado. O no es como quieran, apenas di un ejemplo. Y con el sol lo mismo. El sol que no calienta, podría ser otra. Pero ya ustedes inventan como ustedes quieran. Yo simplemente estoy dando 2 ejemplos. Recuerden que los cuentos tienen, las historias tienen título, entonces piensen primero por inventar el título y después empiezan a narrar la historia. Ahora, si para alguien es más fácil coger otro género como el lírico e inventar una canción, hágala. O el que se quiera inventar una novela, un drama, pues su historia la quiere hacer. Yo digo esa porque me parece que por lo breve, pero escojan la que quieran. Carlos. En el género lírico, por ejemplo, cuando uno está escribiendo una canción, ustedes saben que eso es un poema el cual tiene, se le hace a un ser romántico, ¿cierto? Las canciones normalmente son románticas. Con lo lírico habla del romance. Cuando son, en el género lírico, cuando se habla de elegía, normalmente habla de la muerte. Se caracteriza porque normalmente habla de la muerte. La oda asume, es un poema que toca los temas serios y de alto volumen social, o sea, habla de alguna problemática de la sociedad. En el lírico, ¿qué otro está? La sátira. La sátira normalmente es un poema que se utiliza para ridiculizar a alguien. Es satírico.
Y el último es la sátira. Hay otro que es la eglo, que no la coloqué por ahí, pero también. Y que normalmente esos poemas églogas hablan de la naturaleza. En el narrativo encontramos el cuento, y el cuento normalmente es una narración breve que ya se las dije. El poema épico, la novela normalmente trata de algo, tiene una drama algo complicada, donde los personajes sufran, exteriorizan como que todos sus sentimientos. Y tiene lo mismo, tiene la parte dramática. Las novelas son dramáticas muchas veces, otras veces son muy divertidas. El poema épico normalmente trata de unas hazañas que describen un evento glorioso. Como cuando hacemos un poema, hacemos un poema a la patria, ¿cierto? O a nuestros soldados. Normalmente, esos son los ejemplos que se comparan más, como caben en ese campo. El romance es una época, es un poema épico que normalmente es lírico, describe ciertas hazañas o hechos que son vinculados como con armas. Y en el género dramático que encontramos tenemos tres ejemplos: la comedia, que se caracteriza porque desarrolla unos conflictos divertidos con unos personajes que son mudos o cotidianos, que normalmente es de risa. Las comedias siempre son de risa, ¿cierto? ¿Cierto? El Chavo es una comedia. Tiene que ponerle, ya le puso el título a su cuento, a su narración. Ah, bueno. Póngale el nombre suyo ahí abajito para saber quién la hizo. El drama. Básicamente los personajes de la trama luchan contra la adversidad, es dramático. Y la tragedia, normalmente los personajes son de alta clase social, son las víctimas de terribles situaciones pues que pasan. Normalmente es una tragedia y normalmente también van enlazados y relacionados como con la muerte. Bueno, entonces ahora vamos a recoger la actividad. Por favor, me entrega. El sol es muy caliente, está buena. El sol brilla. El castillo de oro. Vieron que sí se puede, unos títulos muy bonitos.
Samuel, Alejandra, El castillo embrujado. Hay unos títulos muy bonitos. Recibo por aquí. Gracias. Por allá. Valentina, siéntese, me da el favor. Están grabando. ¿Ya? Bueno, entonces ahora veo que ahí todo el mundo hizo su narración. Veo que todo el mundo entendió, pero vamos a terminar la clase con un pequeño repaso. Estábamos viendo los géneros literarios y dijimos que se encuentran, están divididos de acuerdo a su composición. Las obras literarias están divididas en 3 grupos, se agruparon en 3. Es uno narrativo, el lírico y el dramático. Que en el género narrativo encontramos representaciones o ejemplos de eso, como son el cuento, la novela, los poemas épicos y el romance. En el género lírico, las canciones que son muy conocidas por nosotros, ¿cierto? Hay canciones muy románticas, las elegias, las odas y las sátiras, que normalmente son versos que ridiculizan a otra persona. Y en el género dramático encontramos la comedia, los dramas y las tragedias, que esas son las características de esos diferentes géneros literarios. Entonces, muchachos, espero que hayan aprendido mucho con este tema y que podamos en la próxima clase continuar haciendo ejemplos de otro género. Hoy lo hicimos del narrativo, cada quien inventó a partir de esas 2 palabras su historia. Y el próximo podemos ir cogiendo cada género para que vamos aprendiendo un poquito más de eso. Muchas gracias.